Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de geometría. Como capítulo 1 vamos a ver el tema del cono. El cono ya hemos tocado la semana pasada como una clase introductoria en donde habíamos visto que el cono está formado por una base circular, ¿sí? ¿Recuerdas? Una base circular y una superficie lateral que va a envolver, ¿no? Donde vas a apuntar a una cúspide. Entonces, el día de hoy vamos a recordar un poquito a ello. Pero no te vayas a olvidar, si es que no estuviste la semana pasada, visualizar nuestro videíto de cómo hallar algunos de los elementos que te voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Entonces tenemos aquí geometría, cuarto bimestre, capítulo 1, cono, área de la superficie lateral y volumen. Veamos, ¿qué es el cono? Pues el cono es un cuerpo redondo, porque se dice redondo, porque tiene una única base que es un círculo. ¿Qué encontramos en el círculo? A ver, ¿quién se acuerda? Radio, diámetro. El diámetro, muy bien. En el círculo vamos a encontrar el radio, que es uno de los elementos para poder trabajar el cono, y el diámetro. El diámetro es el doble del radio. O sea, si es que mi ejercicio me da diámetro, lo que voy a hacer es dividirlo entre 2 y ya obtuve el radio, ¿no? Además, también te indica que no solamente tiene esta base, sino que lo bordea una superficie curva lateral, ¿ya? Dentro de sus elementos importantes habíamos mencionado 3. ¿Cuáles eran esos 3 elementos importantes? A ver. Altura, radio y generatriz. Altura, radio y generatriz. Muy bien. Estos 3 elementos importantes son la altura, el radio y la generatriz. Y ellos van a formar un triángulo rectángulo. Es por eso que se dice que el cono se obtiene al girar un triángulo rectángulo sobre uno de sus catetos. Recuerda muy bien que la altura va a darse desde la cúspide en línea recta perpendicular hacia el centro del círculo. Esta será la altura. De la altura vas a llegar al centro del círculo y hacia el borde de la circunferencia o el círculo mismo, vas a tener, trazando, vas a encontrar aquí al radio. Y uniendo el extremo del radio con la cúspide vamos a encontrar a la generatriz. Aquí se forma un triángulo rectángulo donde cuando uno de ellos te falte, vamos a utilizar un teorema muy conocido. ¿Cuál es el teorema que utilizamos? ¿Cuál es el teorema que utilizo cuando me falta uno de estos elementos, ya sea altura, ya sea generatriz o ya sea radio? 2pi. 2pi, ¿no? ¿Cuál es el teorema? La semana pasada hicimos... Generatriz al cuadrado es igual a altura al cuadrado más radio al cuadrado. Eso es el popular, conocido, muchísimo utilizado mundialmente, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se va a aplicar aquí para poder hallar cualquiera de los elementos, ¿no? Si de repente en mi ejercicio yo necesito radio, pero no me dieron el radio, me dieron la altura, entonces voy a tener que utilizar mi teorema de Pitágoras, donde voy a hacer generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado, y ahí voy a poder despejar. Era por eso que era muy importante que tomes notas de los datos de la semana de la clase pasada. ¿Por qué? Porque en tu global o en tu examen no te va a venir específicamente aplicativos, te va a venir reconocimiento de los elementos, aplicación del teorema de Pitágoras y reconocimiento de elementos en las fórmulas a utilizar. ¿Cuáles son estas fórmulas a utilizar? El área lateral, el área total, el volumen. El área lateral se halla multiplicando el radio por la generatriz por un pi. Pero ¿qué sucede si mi ejercicio no me da pi? No me da. ¿Qué valor tiene pi? 3,14. 3,14, exacto, muy bien, 3,14. Entonces, recuérdalo bien,
Si es que mi ejercicio, mi respuesta, y eso fue, recuerdo, si no fue en el examen, fue en el global del capítulo 8 de repente, no recuerdo bien. Fue en el examen. En el examen, ¿no? Muchos decían, no está la respuesta. Sí estaba la respuesta. ¿Por qué? Porque había indicado que si no encontrabas tu respuesta, multipliques por 3,14. Y ahí sí estaba la respuesta. ¿Ya? Entonces es muy importante que tomes estos datos en cuenta. En la lateral entonces voy a multiplicar pi por radio por la generatriz. Pi por el radio por la generatriz. Para el total, dime. ¿Y cuándo se multiplica por 3,14? Una vez que hayas aplicado tu fórmula, y no encuentres tu respuesta, lo multiplicas por 3,14. O sea, la respuesta que obtuviste, vamos a poner que obtuviste 13 pi. Vamos a suponer. Entonces, no hay en tus claves 13 pi. Tomas el 13 y lo multiplicas por 3,14, porque pi vale 3,14. ¿Ya? Entonces, ahí vas a obtener tu respuesta. Y esa respuesta quizás sí está en las claves. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, eso es lo que vas a hacer. Primero trabajas normal. Si es que tu respuesta no la encuentras, aplicas la multiplicación del valor hallado por 3,14. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el área lateral. El área lateral se halla por pi, por radio, por la generatriz. Recuerda los nombres, recuerda, porque si es que no te da el cono y yo coloco el literal, o sea, si escrito todo, vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Recuerda los nombres. El área total es la misma de la área lateral, la misma, igualitita, pi por r por g. Más el área del círculo. Esto de aquí es el área del círculo. ¿Ya? Esto que está aquí, vamos a ver acá. Esto en blanco. Esto de aquí es el área del círculo. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado representa el área del círculo, o sea, esta base. La suma de las dos áreas me va a dar el área total. Y por último, el volumen. El volumen es nuevamente, mira. ¿Qué tengo acá? Se repite, ¿no? Se repite. ¿Qué representa esto? Pi por El radio. área del círculo. Del círculo. Entonces el volumen es el área del círculo por la altura entre 3. ¿Ya? Dice 1/3, claro, es la tercera parte del área del círculo por la altura entre 3. ¿Ya? Entonces, si no encuentras radio y encuentras de repente el área, entonces vas a tomar área por la altura entre 3. ¿Listo? ¿Tomaste nota? Dylan, solamente te toma nota de las formulitas, no me vayas a copiar todo el esquema, obviamente no vas a poder. Solamente las formulitas, porque con las formulitas son las que trabajamos. ¿Ya? ¿Y si eso está en la ficha? Sí, también está en la ficha y lo he colocado. Listo, entonces vamos a avanzar en nuestro texto, porque nuestro texto trae aplicación. ¿Ya? Aplicación. En el número 1 dice calcula el volumen. Para calcular el volumen yo tengo que obviamente colocar mi fórmula de volumen. ¿Ya? Voy a colocar mi fórmula de volumen. Entonces, ¿cuál es la fórmula de volumen? Adriana, hemos dicho que la cámara está bien prendida porque si no, igual, ¿ah? Voy bajando puntos que si la cámara no está prendida. Si la cámara está apagada, Sebastián, igual, yo no, es como que si no estuviese en clase. Ángel, estamos igual. A ver. Cielo, ¿cuál es la fórmula de volumen? Volumen es igual a área de la base por altura entre 3. Área de la base por altura entre 3. Ya, muy bien. Y en general, el área de la base, ¿cuánto es? ¿Cómo se halla el área de la base?
¿Cómo se halla el área de la base, Antonella? Miss. ¿Cómo se halla el área de la base? Sebastián. Mencioné que anotaran. Se dan cuenta que preguntaba a 3 personitas y no me responden. Ariana Quiroz, ¿cómo se halla el área de la base? ¿Yo puedo decir? Ariana Quiroz, un ratito, Yaret. Adriano, ¿cómo se halla el área de la base? Aquí me voy a quedar hasta que me lo digan. ¿Cómo se halla el área de la base? ¿Y no puedo decir yo? Un ratito, Yaret. Mel, ¿cómo se halla el área de la base? Pi por R. No, pi R por... ¿Por qué era? Por G. Pi R por G. ¿Cómo se halla el área de la base, Nicole? ¿Estás en proceso? Miss. ¿Sí? Y aquí se va a pasar el tiempo. Miss, creo que es área de la base por altura entre 3. Ya, a ver, ¿quién me ha dicho área de la base por la altura? Alanis. Alanis, Miss. Alanis, eso es el volumen, pero yo no estoy preguntando el volumen. ¿Se puede decir? ¿No? ¿Cómo se halla el área de la base de un círculo? Y aquí me voy a quedar porque significa que no me escucharon, que estuvieron haciendo otra cosa que no es tomar nota. Estuvieron haciendo otra cosa y aquí va a quedar sentado y grabado para que todos los papitos vean. Cristian, ¿cómo se halla el área de la base? Miss, multiplicamos 36 por 6 sobre 3. Yo no he preguntado que me reemplace. He dicho, ¿cómo se halla el área de la base? Tampoco estuvo atento. Kiara, ¿cómo se halla el área de la base? Mi Francia, ¿le puedo decir? No, no lo vas a decir hasta que yo corrobore que me hayan entendido la clase, porque el examen no va a venir como está aquí. El examen va a venir según lo que estoy explicando. Camila, ¿cómo se halla el área de la base? José Jesús, ¿cómo se halla el área de la base? Miss, con A es igual a pi r punto G. Él estuvo en otra clase. Dylan, ¿cómo se halla el área de la base? ¿Vale por 2?
Dairon, ¿cómo se halla el área de la base? Miss, para calcular el área de la base, debes antes obtener o calcular el radio, que es la distancia desde el centro del círculo hacia el exterior. Yo no quiero que me leas lo que hayas encontrado. Yo he preguntado cómo se halla el área de la base. Meredith. Por la forma me están buscando en Google porque eso no está en Google. Puede estar de repente, pero en otra forma. ¿Solamente una alumna me va a responder? ¿Solamente una alumna de todo el salón? Ariana Soto, ¿cómo se halla el área de la base? Base por altura entre 2. Eso es triángulo. ¿Cómo se halla el área de la base, Luana? Tampoco anotó. ¿Cómo se halla, Jeremy, el área de la base? Me voy a pasar toda la hora con esto. Y este video Por altura entre 3. lo voy a subir y les voy a enviar a todos los papás para que vean qué atentos están sus niños. Recién abriendo el texto, recién abriendo su blog. Jeremy, ¿cómo se halla el área de la base? Miss. El área de la base por la altura entre 3. ¿El área de la base se halla área de la base? ¿Cómo es esto? No entiendo. Es algo ilógico. ¿Sí se puede decir? ¿Qué pasó con el quinto grado B? ¿Qué pasó con quinto grado B que no me anotó? Yaret, ¿cómo se halla el área de la base que te escuché hace un buen rato que querías participar? Área de la base 1136. No, me estás reemplazando. Yo quiero saber cómo se halla el área de la base. La área de la base, Miss. Sí, ¿cómo se halla el área de la base? Área 36. No, me estás repitiendo. Con pi. Voy a regresar a mi pantalla oficial. ¿Qué puedo decir? Les indiqué un círculo. Les indiqué 2 círculos. Y les dije que la base, ¿qué forma tiene? Circular. Base de un cono. Es un círculo. Si yo pregunto el área de la base, ¿de qué me estoy refiriendo? ¿El área de quién? Del círculo. Círculo. Dos alumnas que están respondiendo, el resto brillan por su ausencia. No están en aula. ¿Por qué? Porque están viendo otra cosa que no es mi clase. Están con su pantalla abierta haciendo otra cosa que no es anotar lo que indiqué. Y es una pena que lo diga de esta manera. Es una gran tristeza, porque si no lo hubiese mencionado, puedo entender que no lo sepas. Pero dije, anota. Pi por radio al cuadrado es otra cosa que decir el área de la base, o sea, el área del círculo. Ahora sí, Jafid, te voy a preguntar, ¿mencioné o no lo mencioné? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, mencioné. ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Se dan cuenta que se vuelven robotito? Lo primero que ven, hacen, multiplican y se acabó. Eso no es una clase. Para tal caso, trabajamos solos en casa y simplemente no aprendo nada, solamente voy a una maquinita que voy a estar copia, pega, copia, pega, copia, pega, copia, pega. Ustedes no son máquina. Ustedes son estudiantes que tienen que desarrollar su potencial de análisis, su potencial de creatividad. Tienen que reconocer cada elemento. ¿Qué significa R? No hables, Jafid, no hables, o ahorita no hables. Quiero que me responda el resto. ¿Qué significa R? Radio.
¿Qué significa G? Generatriz. Generatriz. ¿Qué significa H? Altura. Altura. O eje. Altura o eje, eje de la altura. ¿Qué significa este circulito que acabo de hallar? Pi por radio al cuadrado. Radio cuadrado. ¿Qué cosa es pi por radio al cuadrado? Área de la base. Área de la base. Sí, ya lo notaste. Área de la base, Miss. Sí, Ya lo notaste, ya no quieres pasar más llamadas de atención. Entonces, por favor, anótame lo que te hablo en clase. Si yo les menciono algo, es importante. No es que simplemente, ya, mi clase dice que voy a aplicar área de volumen, copio, pego, y se acabó. No, porque tu examen no te va a venir así. Vuelvo a repetir, en tu examen no te va a llegar copia-pega. En tu examen, en tu global del día de hoy, te va a venir para que reconozcas los elementos. Te va a venir para que identifiques qué cosa hacer. Y si no sabes reconocer estos elementos, lastimosamente no vas a poder llegar a una nota óptima. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto. Espero que regresando hayas reflexionado y vas a recapacitar sobre prestar atención, sobre anotar lo que se te dice en clase. ¿Se puede avanzar el texto? Si quieres aplicarlo, aplícalo, no hay problema. Yo no digo que no, puedes ir avanzando. Pero era importante, vuelvo a repetirte, porque en tu examen y tu global mensual y el día de hoy te va a venir distinto, no va a venir aplicación. ¿Ok? Muy bien, los dejo chicos, nos vemos en un ratito, por favor.